Hola artistas, bienvenidos a este nuevo vídeo y creo que os va a sorprender. Hoy se me ha ocurrido un experimento que puede ser muy curioso o un verdadero desastre. Voy a intentar hacer un sketch completo usando solo 3 lápices de colores acuarelables, de los colores primarios, azul, rojo y amarillo. El objetivo, en primer lugar, experimentar esta técnica nueva para mí y luego demostrar cómo con estos 3 colores básicos podemos conseguir el resto de colores que iremos necesitando para dar vida al sketch. No sé exactamente cómo irá la cosa y cuál será el resultado final. Así que, ¿estáis preparados para ver cómo resolvemos este reto? ¡Empezamos! Para esta práctica voy a necesitar mi cuaderno de acuarela, 3 lápices de colores acuarelables, con los 3 colores primarios, el azul, el amarillo y el rojo. Un bolígrafo de color negro para hacer el dibujo y luego necesitaré un pincel, en este caso usaré un pincel plano y agua. Con solo este poco material haremos todo el ejercicio. Así que vamos a empezar por dibujar la escena. Para esta práctica colocaré aquí una imagen de referencia, que es la que usaré como modelo para hacer este sketch. Bueno, y con esto dejaríamos más o menos el dibujo acabado en este caso. A partir de ahora ya nos dedicaremos al color. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es aplicar los colores, los lápices de colores, como si fueran pinturas, ¿no? En este caso vemos que, por ejemplo, esta zona de aquí es como más anaranjada, aquí hay como tonalidades amarillos, verdes y aquí un poco azulados. Y a base de aplicar colores y
superponiendo trazos de lápices, pues iremos consiguiendo los colores de la escena. En principio lo aplicaremos así y veréis cómo la magia se produce en el momento que aplicaremos agua con el pincel. No os preocupe mucho el tema de ajustaros a las líneas, al dibujo. En este caso no es importante porque luego con el pincel y al aplicar el agua veréis cómo los colores se mezclan creando un efecto bastante interesante. Aquí vemos que domina el amarillo, quizás con un poco de rojo, no mucho. Y en este caso, por ejemplo, es más un ocre o tirando a un verde, por lo tanto tiraremos de amarillo, sin miedo, y aplicaremos un poco de azul. Ahora veréis que acerco el agua aquí, cogeré un pañuelo por si hay que cambiar de color y secando el pincel. Vamos a ver, mirar que el pincel, el agua está bien limpia y vamos a empezar a extender los colores con agua. Ahora vamos a dejar secar un poco y una vez que esté seca esta primera fase, iremos a hacer el cielo y la parte del suelo y luego a retocar algunas zonas que nos interesa retocar.
para acabar hemos reforzado con el bolígrafo de nuevo algunas partes del dibujo que, pues, para resaltarlas, para darle más relieve o para darle más importancia, contrastar algunos planos. Bueno, y con esto quedaría lista la ilustración. Pues aquí lo tenemos. Espero que te haya sorprendido tanto como a mí ver cómo usando solo los 3 colores primarios he conseguido dar vida a este sketch. ¿No es increíble lo que se puede lograr con 3 lápices, un pincel y agua? La verdad es que estoy bastante satisfecho con el resultado final, aunque debo reconocer que hay muchos fallos. En la intensidad de los colores, el uso del agua, por ejemplo aquí en el cielo, el control de las mezclas y muchos más. Pero ya me voy imaginando las posibilidades que tiene, por ejemplo, el salir a pintar con tan solo este poco material. A veces, con muy pocos elementos, podemos conseguir creaciones muy interesantes. Ahora te toca a ti. Anímate a experimentar con los lápices acuarelables, coge los 3 colores primarios y prueba a hacer tu propio sketch. Déjame en los comentarios qué tal te ha ido. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, compártelo, dale un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.